encuentran, si tienen posibilidad, les invito también a levantarse para que tengamos esa lectura. Vamos a tener esa lectura entonces allí, en este primer turno, Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 28. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, gracias por tu santa palabra, mi Señor, que hemos leído en esta mañana, Padre. Oh, mi Señor, ahora cuando hemos apartado este tiempo para hablar de ti, de tu palabra, mi Señor, para reflexionar, Señor, en el consejo de tu palabra para nosotros en este día, Señor, precioso que nos regalas, Padre, pedimos, amado Dios, que tú nos abras, Señor, el entendimiento, Señor, para entender tu palabra, para poder apreciarla con claridad, mi Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, surta efecto, Señor. Transforme nuestra manera de hablar, de pensar, de movilizarnos, Señor, de actuar, Padre. Que podamos salir, Señor, con una visión más amplia, más clara, más precisa de lo que dice tu palabra, de lo que esperas de nosotros, mi Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Entre alegrías y tristezas. Entre alegrías y tristezas. Quisiera que por un momento ustedes recordaran en esta mañana. Por ahí hubo un personaje muy notable venezolano, ¿verdad?, que acuñó una frase que ha tenido mucho auge. Dice: recordar es vivir. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños? Gloria a Dios, hasta la hermana Marisela se acuerda cuando era niña. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan cuando eran niños? ¿Pueden ustedes recordar cuando jugaban? ¿Pueden ustedes recordar los juegos que hacían cuando niños? Yo me acuerdo de algunos. Fusilado, eso es un poquito extremo, hermano.
Los adolescentes también van a sus clases, me están informando por acá, pueden salir los adolescentes. El fusilado es un poquito extremo, pero también se jugaba. Policías y ladrones, el escondite, tonga, fútbol, metras, trompos, zamura, chapitas, béisbol, futbolito, caimaneras. Y habían otros juegos mucho más peligrosos, la botellita y otras cosas más. Y los juegos eran parte de la vida de los niños, fueron parte de nuestra vida cuando éramos niños. Y los juegos casi siempre tienen el objetivo o la posibilidad de entretener. ¿Sí? ¿Por qué los niños juegan? Porque se entretienen, se sienten aburridos y entonces juegan. Mire, usted reúne un grupo de niños y le suelta cualquier cosita, una pelota, cualquier cosa, mire, y allí mismo ellos arman su juego, arman sus equipos, buscan unas piedritas, ponen allí una arquería y juegan con cualquier cosa. Y tienen mucha imaginación. Cuando el Señor entonces habla acá en Mateo 11, donde leímos, hace una alegoría o un paralelismo. Él está comparando a esa generación que estaba escuchando su mensaje a como cuando los niños juegan. Yo decía, cuando estaba niño, todavía recuerdo eso, hermano. Recuerdo que yo decía, yo quiero ser grande. Yo le decía a mi papá, papá, cuando yo sea grande, ¿nunca hicieron eso? Cuando yo tenga carro como tú, cuando yo trabaje como tú. Ahora digo, cuando yo quiera ser, cuando madre para yo ser pequeño otra vez. Pero no hay vuelta atrás. Ya somos grandes y ahora entendemos las responsabilidades, entendemos lo que es la vida real del adulto. Pero cuando éramos niños estábamos en esa situación. El Señor entonces compara a esa generación judía que estaba escuchando su mensaje a los niños que jugaban. Y en este paralelismo el Señor utiliza imágenes que eran muy comprendidas por los judíos. ¿Sí? Aquí cuando yo hablo con ustedes puedo hablar de trompo, de metras, puedo hablar de fusilado, puedo hablar de la botellita, puedo hablar de caimaneras, porque somos venezolanos y tenemos esos juegos en común. Los del siglo pasado, los del siglo este siglo nuevo juegan de otra manera. ¿Cuál juegan? Call of Duty, Free Fire, Roblox. Juegan otras cosas, PlayStation, juegan otras cosas, pero nosotros teníamos muchos juegos físicos. Aquí los judíos también tenían juegos físicos. El Señor les dice que eran como esos niños que estaban en la plaza e imitaban en sus juegos la vida de los adultos. Por eso es que el Señor dice que les tocaba flauta y no bailaban, que los endechaban y no lloraban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los niños imitaban en sus juegos las actividades sociales de los adultos que eran más prominentes. Por ejemplo, cuando se refiere a tocar flauta, se refiere a una fiesta, se refiere a una celebración. Y la celebración más esperada por el pueblo judío en aquel tiempo, una de las celebraciones más importantes, eran las fiestas de boda. Porque ¿qué había? Había música, había comida, había bebida, había celebración. Y la otra fiesta antagónica u opuesta eran los funerales. ¿Sí? Por eso es que el Señor hace referencia también a la endecha, a la tristeza. Esas eran las fiestas con mayor peso, o las celebraciones con el mayor peso dentro de la sociedad judía. Los niños les encantaba jugar a la boda y también les encantaba jugar al funeral. ¿Sí? ¿No ven los niños y que los niños juegan como si tuvieran carro, como si las niñas juegan como si estuvieran criando? ¿Qué cosas, verdad? Nosotros los venezolanos también hacemos eso y hasta lo apoyamos, le compramos muñecas a las niñas
Y ya vamos despertando eso y entrenando ese instinto. Y están las niñas con su muñeca. Y después nos preocupamos cuando las niñas y los niños quieren jugar a papá y mamá. Ay, Señor, se puso dura la cosa. Pero a veces hacemos algunas cosas y no pensamos en lo que viene después de esos primeros pasos. Porque si usted le está dando una muñeca a una niña, ¿qué le está diciendo? Que puede ser mamá y que puede ser mamá desde niña. Ay, Señor. Ay, se pusieron silenciosos. Habla Jehová, que tu pueblo escuche. Ellos vivían de la misma manera que vivimos nosotros en cuanto a las emociones, en cuanto al disfrute. Ahora, el problema estaba en que ellos, como generación, no querían estar ni contentos ni tristes. Yo tengo una sobrinita que ella juega de a raticos y después usted la ve sentada y uno le pregunta, ¿qué pasó, mami? Estoy aburrida. Pero si yo te vi ahorita jugando chévere, no, ya me aburrí, estoy aburrida. Porque hay un hambre, ¿verdad?, de dopamina, hay un hambre de ver cosas nuevas, hay un hambre de estar en el último grito, en el último paso y mantenerse entretenido. Ellos no querían entonces ni estar contentos ni tristes, ni bailaban con la flauta, ni endechaban y lloraban con el luto. Estos niños simplemente se cansaban de jugar. En vacaciones me pasaba eso así, hermano. En vacaciones yo cuando estaba en vacaciones en agosto salía en la mañana, volvía al mediodía a beber agua y a comer y me volvía a ir y volvía en la tarde a cenar, a cambiarme la franela y me volvía a ir y llegaba como a las 10 de la noche, todo el día jugando en la calle. Nunca me dijeron nada ni nunca me reclamaron. Primero porque mis papás no eran creyentes y segundo porque yo era muy buen estudiante. ¿Cómo me iban a reclamar? Yo decía, ¿cómo mi papá y mi mamá me van a reclamar y me van a decir que yo no juegue fútbol si yo saco puro 20? Gloria a Dios. Y además estaba jugando allí cerquita en la misma cuadra donde yo vivía. Y entonces los niños están allí siempre entretenidos, siempre buscando cómo divertirse. De igual manera los judíos se comportaban como niños ante el mensaje que venía del reino de los cielos. Estaban como niños jugando en las plazas. Ahora, ¿por qué el Señor hace referencia a que ellos se comportaban de esa manera? Bueno, primero, porque la antesala del anuncio del ministerio de Cristo lo hizo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, en esa analogía o en ese paralelismo de la fiesta y el luto, ¿qué representaba Juan? Juan representaba el funeral. Juan comía alimentos tristes, langosta y miel silvestre. ¿Cómo era la ropa, la vestimenta de Juan? Triste, piel de camello. ¿Cómo era el lugar donde habitaba Juan? Triste, en el desierto. ¿Cómo era el mensaje de Juan? Triste. Porque si no te arrepientes, te vas a condenar. ¿Sí? Ese era el mensaje de Juan. Y el mensaje de Juan era terrible. Juan tenía un evangelismo único. Yo no he visto otro evangelista como Juan. Juan daba el mensaje: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Él era el telonero de Jesús, en la antesala a Jesús. Entonces decía, el arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. Y cuando la gente venía a arrepentirse y a convertirse y a bautizarse en el Jordán, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes se imaginan que hagamos un día del amigo así y estemos aquí predicando y el evangelista esté en fuego pentecostal y haga el llamado para que no se pierdan en el infierno y después le diga, pasen generación de víboras, tú víborita, ¿quieres también conocer al Señor? Pero así era el mensaje de Juan. Por eso es que el mensaje de Juan era un funeral, era una endecha, era una elegía, era triste
Porque los judíos, los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, los sicofantes, ¿sí?, los sicarios de ese tiempo tenían que reconocer que no iban a entrar al cielo. La única manera era arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento a través del bautismo del arrepentimiento que predicaba Juan. Y en un segundo lugar, ¿quién vino ahora? Jesús. ¿Y cómo fue el ministerio de Jesús y cómo fue la invitación de Jesús? La invitación de Jesús y el ministerio de Jesús fue alegre, fue a jugar, pero no al duelo, no a la endecha, no al funeral. El ministerio de Jesús y el juego de Jesús era la boda. Porque el Salvador, el novio de la iglesia, estaba predicando la salvación. El Señor, por otro lado, sí le gustaba ir a las fiestas, iba a las fiestas de bodas, comía en las fiestas de bodas, compartía en las fiestas de bodas, visitaba a Mateo, el recaudador de impuestos, hablaba con María, la prostituta, hablaba con Nicodemo, el maestro de la ley, a escondidas, en la noche, con la luz apagada. Andaba con leprosos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios, sanaba ciegos, levantaba mancos, cojos, sanaba a los hombres con la mano paralizada. Ese era el gozo que había porque esas señales no habían sido hechas. Y de esta manera el Señor trajo alegría y cánticos ante los milagros y la provisión que el Señor ofrecía. La alimentación de los 5,000. ¿Cómo habrá sido ese pescadito tan sabroso que se multiplicó allí? ¿Cómo habrá sido ese pan? ¿Cómo habrá sido el ambiente después de haber tenido toda una tarde con hambre, con sol, con cansancio? Un ambiente de fiesta, de júbilo. Pero los judíos no querían jugar ni al funeral ni a la boda. Eran los ni para allá ni para acá. ¿Cómo dice el refrán venezolano? Ni lavan ni prestan la batea. Los judíos eran así. Ellos decían que Juan tenía demonio, porque Juan era sospechoso, vivía en el desierto, tenía un traje de pelo de camello, comía miel y langosta silvestre. El mensaje era radical, era escenio el mensaje, ¿verdad? Un mensaje muy seco, muy austero. Ese hombre está endemoniado, decían los judíos. Pero cuando ven a Jesús, ¿qué dijeron? Lo mismo. Este es un hombre comilón, bebedor, amigo del recaudador, del traidor de la patria, apátrida, amigo de Mateo, el apátrida, recaudador de impuestos, amigo de María Magdalena, la más conocida del pueblo, amigo de toda esta gente que no merecen ni siquiera que uno los salude. Ese era el corazón de los judíos. Por tanto, ellos rechazaron a ambos mensajeros, rechazaron al último profeta antes de Jesús, que fue el mensajero Juan el Bautista, y rechazaron también al rey que vino y les habló cara a cara para mostrarle el reino de los cielos. Así que aquí podemos observar que en este capítulo se enfatiza el rechazo de Jesús. Se enfatiza el rechazo hacia el mensaje de salvación y hacia los principios eternos de la palabra del Señor. Así que cuando leemos allí en Mateo capítulo 11, vemos que necesitamos entender que nuestro trabajo como iglesia es seguir llevando el mensaje de salvación en todo momento. Dígame, a pesar de las circunstancias, a pesar de que algunos digan que sí y otros digan que no, a pesar de que algunos acepten al Señor y otros no lo acepten, lo importante es que nosotros como iglesia hagamos el trabajo. Dígame. Hay que entender eso. Y hay razones para entenderla. La primera razón es que hay que entender a cada generación. Cada generación tiene sus propias particularidades. Todos somos venezolanos, todos estamos ahorita aquí viviendo en común
en el 2026, pero somos diferentes generaciones. ¿Sí? Los baby groom, quedan algunos por allí. Los millennials. Ahora yo abro el teléfono y voy a hacer una consulta en Gemini y me dice, hola Z, ¿por dónde empezamos? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo le digo, bueno, yo no soy Z, pero tampoco soy de cristal. Soy un poquito más atrás. Pero hay que entender a las generaciones. Por eso es que Jesús dice, ¿a qué compararé estas generaciones? Jesús consideraba la naturaleza de cada generación, porque cada generación es selectiva. Usted hace una reunión y ¿qué pasa naturalmente en una reunión cuando usted hace una reunión? ¿Los niños con quién se reúnen? ¿Y los adolescentes? ¿Y los grandes amigos? Son selectivas, cada quien tiene, por inconsciente o conscientemente, tiene su sesgo para acoplarse o adaptarse a lo que, en donde él encaja, a lo que es parecido a él. Por eso es que tenemos que entender que el corazón del pueblo necesita que se le hable en los términos de cada generación. Pueden cambiar los medios, pueden cambiar las formas, pueden cambiar los mensajeros. El mensaje no cambia. Ahora, ¿por qué pueden cambiar los mensajeros, el medio y la forma? Porque cada generación es individual. Cada generación tiene sus propias particularidades o cualidades. Ellos se negaron a escuchar la voz de Dios, sea triste o sea alegre, sea un juicio o sea misericordia. ¿Por qué? Porque no cuadraba con lo que ellos querían y porque era difícil complacerlo. ¿Saben que la gente es muy difícil de complacerla? ¿Cómo dicen los grandes estudiosos de la administración? Los hombres son cooperativos, pero altamente conflictivos. ¿Cómo dice otro refrán? No soy monedita de oro. ¿Han escuchado ese refrán? Bueno, a veces lo usamos como excusa. Yo no soy monedita de oro para estar cayéndole bien a todo el mundo. No eres monedita de oro, pero eres luz y sal. No eres monedita de oro, pero eres el cuerpo de Cristo. Eres la voz del Señor en esta generación. Y Dios quiere usarte y tú debes anhelar ser usado por Dios en esta generación. Tanto así que esa generación le dio un apodo malicioso al Señor, le dio un epíteto al Señor, amigo de pecadores. Cuando Jesús venía, ¿cómo hablaban ellos a Jesús? Ese es el amigo de María Magdalena, ese es el compinche de Mateo, ese es el que andaba con los leprosos, no te acerques. Pero cuando pasó el tiempo y el Señor ejecutó su ministerio, cuando pasó el tiempo y el Señor dio fruto, cuando pasó el tiempo y el Señor pudo cambiar esos corazones, ese fruto permanece para vida eterna. Y ese epíteto que sonaba feo en ese momento, amigo de pecadores, amigo de publicanos, amigo de bebedores, amigo de comilones, ahora se puede entender como que el Señor era el amante de los pecadores y pudo rescatar a todos los que estaban cerca de Él sin importar su condición. Gloria a Dios. Pregunto yo, para que usted reflexione, ¿cómo están las generaciones ahorita en nuestra Venezuela? ¿Cómo están las generaciones en Venezuela? ¿Cómo ha estado Venezuela? Nos falta poco para perder la capacidad de asombro, todavía no la hemos perdido, pero cada día pasan cosas y cada día vemos cosas, escuchamos cosas, sentimos cosas y vemos que cada generación, yo no sé si usted lo nota, en mi casa, en el condominio, en el edificio donde yo vivo, en el sector donde yo vivo, yo lo noto. Los viejitos reaccionan de una manera, los niños reaccionan de otra manera, los jóvenes reaccionan de otra manera, los adultos reaccionan de otra manera, los adolescentes también reaccionan de otra manera. Se va la luz y ¿cómo se pone usted? Ay, Dios mío, otra vez. Pero a veces el adolescente se va la luz o el abuelito se va la luz y ¿qué hace? Ay, a dormir.
¿Cuántas que le van a quitar? 4 horas. Duermo 4 horas. Y se duerme 4 horas. Mientras unos se estresan, otros reaccionan de manera diferente. Ahora, lo importante es entender esa generación, alcanzar a esa generación, llevarles un mensaje de salvación a cada generación. La segunda razón es que unos aceptarán y otros no. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender a las generaciones. Y luego de entender a esas generaciones tenemos que estar claros que unos van a aceptar y otros no van a aceptar. ¿Sí? Estadísticamente hablando, eso es la probabilidad de éxito. ¿Sí? La probabilidad de éxito. La estadística dice que siempre hay una probabilidad. Nunca la probabilidad es 0. Puede ser tan pequeña que sea despreciable, pero siempre hay una probabilidad. Y mientras mejor lo hagamos, más busquemos al Señor y tengamos herramientas apropiadas para cada generación, esa probabilidad de éxito, ese percentil estadístico de éxito va a aumentar favorablemente. Hay entonces que entender que unos aceptarán y otros no. Unos serán condenados y otros aceptarán la salvación del Señor. Por eso es que vemos que Jesús habla de ciudades donde se hicieron milagros y ellos respondieron favorablemente a esos milagros. Y después habla de otras ciudades donde también se hicieron milagros. ¿Y qué pasó? Nada. Corazín, Betsaida, nada. No los movió. Porque a veces hay generaciones que están endurecidas, hermanos. Hay generaciones que están endurecidas, que están tan endurecidas que a veces no los mueven los milagros, no los mueven cualquier cosa. Y se los digo de primera mano, cuando yo estaba como 20 kilos atrás, yo iba mucho al hospital central y al hospital de Guacara. Y bueno, ahí vi, ¿qué no vi, hermano, en esos hospitales? Y le estoy hablando hace tiempo, no ahorita. Ahorita me enteré que la emergencia de nuestro hospital le cambiaron el nombre, no voy a decir el nombre porque va a quedar grabado, pero es tremendo, ¿no? Y yo recuerdo que estando en ese hospital hay generaciones que están endurecidas. Mire, yo llegué a hablar con jóvenes, una vez hablé con un joven, eso me marcó mucho, hablé con un joven que le habían dado un tiro aquí en el pecho, hermano. Tenía el hueco del disparo en el pecho y tenía una raja grandísima donde lo habían operado. Le pasó como a 1 pulgada, como a 2 centímetros del corazón. Le rompió la columna, no iba a caminar más. Y con un tiro en el pecho, muriéndose, tú le predicas y le hablas de la salvación. Y el hombre como una panela de hielo. ¿Qué pasa allí? Que hay generaciones que están endurecidas. Endurecidas por diversas formas, por diversas maneras, por diversas razones. ¿Sí? La Biblia lo menciona. La Biblia dice dureza de corazón. ¿Cómo lo llama la Biblia? Dureza de corazón. Esclerocardia. ¿Saben que la esclerosis es una enfermedad que endurece el cuerpo? ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de dureza de corazón, está hablando de esclerocardia, es decir, dureza de corazón, no lo mueve nada. Por eso el Señor hace esa comparación entre esas ciudades, las que sí aceptaron y las que no aceptaron. Y dice que unas tendrán un castigo más tolerable que otros, es decir, que hay grados, o podríamos inferir, que hay grados, una inferencia, una especulación, podríamos inferir que hay grados de felicidad en el paraíso y también hay grados de tormento en el infierno. Tremendo, ¿verdad? Porque si no aceptas después de haber visto al Señor, si no aceptas después de haber sentido al Señor, si no aceptas después de haber experimentado lo que el Señor te permitió experimentar, cuando tú recuerdes eso, ¿cómo lo vas a recordar? Con un mayor dolor, con una mayor decepción, con un mayor lamento. Por eso entonces el Señor habla de Corazín, habla de Betsaida, habla de Capernaum, habla de Tiro, de Sidón, habla de la reacción que tuvo cada ciudad y la reacción que tuvo cada generación. Por eso es que nosotros tenemos que recordar lo que dice el himno 244, sembraré la preciosa semilla. ¿Cuántos se lo saben? Algunos, muy pocos, por allá se levantan unas manos.
sembraré la preciosa semilla, ¿sí? Del glorioso evangelio de amor, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor, sembraré, segaré al encontrarme en la casa de Dios, sembraré en corazones sensibles. Hay generaciones que son sensibles. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón, pero también sembraré en corazones de mármol. ¿Qué puede germinar en un corazón de mármol? Pero de igual manera hay que dejar la semilla como un testimonio. En un tercer lugar, la tercera razón es que Jesús se agrada de los que aceptan. Amén. Nosotros predicamos, anunciamos las buenas nuevas. La Biblia nos dice que unos van a aceptar, otros no, que unos se van a salvar y que otros no, que siempre va a haber un remanente. Pero ¿cuál es nuestro gozo? Cuando vemos que alguien acepta al Señor. Por eso es que la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Por eso es que el Señor, a pesar de cómo eran esas generaciones, viendo a gente que era mala, pero bien malita de verdad, se alegraba y decía, hoy la salvación ha venido a esta casa. ¿Y cómo decían los vecinos y los que conocían quién era esa persona? No creo, no lo sé, Rick. Pero la salvación había llegado. La salvación tiene que llegar a cada rincón, hermanos. Nosotros tenemos que ser instrumentos de salvación. Nosotros tenemos que tener palabras de aliento. Ahorita Venezuela necesita palabras de aliento. Como dice el himno, Venezuela necesita ese sublime aliento del supremo autor. ¿Sí? Ese aliento, ese neuma, la presencia del Espíritu Santo, la palabra sazonada con sal, la palabra de consuelo, de ánimo, la palabra que puede cambiar el dolor, la tristeza, el corazón roto en paz, en gozo, en salvación. De esta manera la persona entonces, la generación, podrá conocer a Cristo y podrá experimentar el gozo de la salvación. Y por último, la cuarta razón es que si las personas aceptan, ahora el Señor hace una invitación. ¿Sí? El Señor hace la comparación entre los que cantan, entre los que juegan con flauta, entre los que endechan con duelo. Habla de la prédica de la palabra, habla de los milagros en las diversas ciudades, habla de los que sí aceptaron, habla de los que no aceptaron, y luego a los que sí aceptaron les hace una invitación. ¿Sí? A los que sí aceptaron, el Señor les hace una invitación. ¿Cuál es la invitación? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces los que aceptan la salvación del Señor, el mensaje del Señor, pueden entrar en gozo, en paz, en descanso. Los que tienen al Señor, sí pueden descansar en paz. Los que tienen al Señor, para ellos sí brilla la luz perpetua. Sí, porque a veces la gente se muere, ay, que brille para él la luz perpetua. ¿Cuál luz si no tiene la luz de Cristo? Tenía que morirse con la luz de Cristo para que brille para él la luz perpetua. ¿Sí o no? Tenía que tener el gozo de la salvación para que pueda descansar de verdad, descansar en paz por la eternidad en la presencia del Señor. El Señor entonces hace esa invitación y después dice, y aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús demostró entonces que ir a Él, a la autoridad de Jesús, es la mejor invitación que un ser humano puede experimentar. Es la mejor invitación que un ser humano puede recibir. Es lo mejor que le puede ocurrir a usted, entender el mensaje de salvación, recibir el mensaje de salvación, empezar a vivir como dice la Biblia que debemos vivir, siguiendo los pasos de Jesús. Venid es una invitación que no excluye a nadie,
pero que se evidencia entre los que aceptan esa invitación. Para ir finalizando, quiero compartirles algo interesante. Cuando dice, venid a mí los que estáis trabajados. Estuve investigando eso, bueno, pero dice trabajados y cargados. ¿Qué diferencia habrá entre estar trabajados y cargados? A veces uno se siente trabajado, cargado y destruido. Pero ¿qué diferencia habrá entre trabajados y cargados? Trabajado implica todo lo que usted hace, todas las cargas que usted pone sobre sí. O sea que trabajados como estresado, pero por lo que yo hago y lo que soy. Y cargados implica las cargas que ponen otras personas sobre ti. Cuando estamos cargados, estamos hablando de las responsabilidades que pesan sobre nuestros hombros. Pero sea que estemos trabajados o cargados, hay una bendición grande y es el yugo del Señor, porque el yugo del Señor es fácil, es ligera la carga del Señor. El yugo es la palabra kretos, de ahí viene, es algo así como cresta, crestos es la palabra, crestos, el yugo. Y es bien interesante porque el yugo no era el primer pedazo de palo que se conseguía allí en la finca, no, eso no era así. El que fabricaba el yugo le tomaba las medidas al animal. ¿Sí? ¿Ustedes se han hecho alguna vez algún traje a la medida? Yo me hice algunos cuando era rico y no sabía. Una vez mi papá tenía un amigo que era sastre y llegó el amigo, yo lo había visto en las películas, pero no conmigo. Y me decía, abre las manos y me medía por aquí. Y ahora pon la cabeza así y me medía por aquí. Y ahora párate así con los pies cerrados y me medía la cintura. Y en una semana llegó el traje, el saco, la camisa, el pantalón y las medias, pero una cosa perfecta que no parecía que no tenía nada puesto porque era un traje hecho a la medida. Bueno, los yugos son así. Cuando el agricultor va a fabricar un yugo, no es un yugo estándar, no es un yugo genérico, es un yugo a la medida. El Señor sabe cuál es tu medida, el Señor sabe cuál es tu necesidad, el Señor sabe lo que tú tienes trabajado, lo que tú tienes cargado, el Señor sabe cómo es tu generación, el Señor sabe los problemas que estás enfrentando, tus dudas, tus miedos, tus tristezas, tus carencias, eso lo sabe el Señor. Y entonces el agricultor toma las medidas del animal y le hace la parte del yugo a la medida del animal, pero el yugo no lo lleva un solo animal, lo llevan dos animales. Y normalmente esos dos animales, uno es joven y el otro es viejo, para que el experimentado pueda instruir al joven. Vean esta imagen, con esto estoy cerrando. Entonces, se elabora el yugo para el animal joven a la medida. Y el otro yugo es para el animal, o la otra parte del yugo es para el animal viejo o experimentado, y también es a la medida. Y entonces el experimentado acompaña al animal nuevo y lo enseña a trabajar en el arado. Por eso es que el Señor nos acompaña, por eso es que el Señor ha dejado su Espíritu Santo, por eso es que el Señor está día a día con nosotros. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay que llevar el yugo. Tenemos que llevar el yugo, tenemos que aprender a ser mansos, no mensos, mansos y humildes, no altivos, humildes, para entonces avanzar en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No podemos olvidar que hay que entender a las generaciones. No podemos olvidar que unos aceptarán y otros no aceptarán. No podemos olvidar que el Señor se agrada de los que aceptan. No podemos olvidar que hay una invitación hermosa a vivir nuestras vidas con el yugo del Señor hecho a nuestra medida y además acompañados por el Señor. Venezuela necesita de nosotros, hermanos, en este momento. Siempre Venezuela ha necesitado de la iglesia,
Pero en este momento la oportunidad es única. La situación que estamos viviendo es compleja. No tengo que explicársela porque usted está aquí en Venezuela, usted vive aquí en Venezuela, usted sabe de lo que estoy hablando. Es una situación polivalente, hay muchas variables involucradas, pero yo digo que la variable determinante y más importante es la variable espiritual. ¿Qué hará usted al respecto, amado hermano? ¿Será usted parte de esa generación que va a comunicar el evangelio de tal manera que esa generación pueda entender quién es Jesús? ¿Sí o no? Yo quisiera haber levantado a los que quieren que el Señor les use en medio de esta situación que está viviendo el país. Si usted puede, levántese si usted quiere ser usado por el Señor. Ya estamos terminando, vamos a orar. Yo quisiera saber si en medio de nosotros, antes de orar para terminar, quisiera saber si en medio de nosotros hay alguna persona que no conozca al Señor y que quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiere aceptar al Señor o quiere reconciliarse con el Señor en esta mañana? Está abierta la oportunidad. El altar está abierto en esta mañana. Por acá se acerca una joven, gloria a Dios. Aleluya. Por acá se acerca otra joven, gloria a Dios. Alguien que pueda acompañar a esta joven también, por favor. Hermana Francis, acompáñela, por favor. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo?